Mateo capítulo 5, mis hermanos. Le damos lectura. ¿Lo tienen todos? Ponemos en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los versos 3 al 7. Dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Perdone, hasta el versículo 5 solamente. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por todo lo que tú nos das, Padre amado. Gracias, Señor, por los hermanos que están hoy, Señor, por los que no están por distintas actividades, Señor, sé tú con ellos, Señor. Te ruego que me dirijas en tu palabra, Señor, para hablar de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ustedes saben, hermanos, que estamos en la serie de El Sermón del Monte. En la cultura hebrea, hermanos en el Señor, es muy común, pónganme atención por favor, en la cultura hebrea es muy común hablar de las bienaventuranzas. Gracias. Hablar de las bienaventuranzas es muy común. En el libro de Primera de Reyes 10:8, voy a pedir a los hermanos que me ayuden con la lectura. Primera de Reyes 10:8 y Salmo 144:12. Rapidito, si me ayudan con esta lectura. En el Antiguo Testamento hay al menos 45 menciones a las bienaventuranzas. ¿Ya? ¿Cuál tiene, hermano Josué? Primera de Reyes 18. Ya, léalo. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén. Hermano Leo, ¿usted tiene la otra cita? No, Anita, por favor. 144, Salmo 12. 12 al 15. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Amén. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Si se dan cuenta, solo habló de cosas buenas. Sí. El texto. De tener buenos bueyes, de tener una buena familia, de tener una buena casa, de tener todo bueno. Y dice, bienaventurado el hombre que tiene esto. ¿Cierto? Y en Reyes hablaba también de una bienaventuranza. Hay 45 textos en el Antiguo Testamento que hablan de bienaventuranza, hermanos, y todos hablan de cosas buenas. ¿Me entienden? Todos hablan de cosas buenas, todos hablan del bienestar, de la bendición y de todo esto. El Señor Jesucristo, por lo tanto, no inventó, hermanos, un discurso nuevo. Él usó un discurso que era conocido para el pueblo de Israel. Recuerden que Él vino a enseñar en ese monte. Y empieza con algo conocido para toda la gente que era de Israel. Y les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Tienen que haber quedado anonadados, hermanos, los que escuchaban. Porque después de la palabra bienaventurado venía algo grande, algo bonito. ¿Cierto? Bienaventurados ustedes que me escuchan, o bienaventurados, ¿cierto? Los que van a ir a la gloria del Señor, ¿no? Y le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo? ¿No es de los valientes el reino de los cielos? ¿No decía el Antiguo Testamento que
el hombre que entesaba su arco, hermano del Señor, era un hombre valiente, que el hombre que iba a la batalla, a las batallas de Jehová, era un hombre valiente. Y aquí el Señor está diciendo que los que van al reino de los cielos son los pobres en espíritu. Entonces, el Señor comienza un discurso, hermanos, muy difícil de entender para la época. Muy difícil de entender para la época. ¿Cierto? Es como cuando yo fuera a una iglesia, hermano, donde solo hablan de bendición y yo les diga, ¿sabes qué? No les traigo bendición esta noche. Y la verdad, hermanos en el Señor, que Cristo sí traía bendición. Cristo sí traía un mensaje muy profundo. El Señor traía una palabra, pero muy profunda, y yo creo que me tomen atención, hermanos, en esta noche, en esta tarde, que me tomen atención. ¿Qué se le ocurre a usted que pueden ser los pobres en espíritu? Si uno va a las enseñanzas de Jesús, y le voy a pedir que me ayuden rápidamente con los textos bíblicos, a hermana Panchita, Mateo 11:5, hermano Josué, Marcos 14:7, hermano Luis, Lucas 19:8. Que lean rápido esos textos, mis hermanos, los que acabo de dar. ¿Lo tienen ya? Léalo, mi hermana Panchita. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Si nosotros vemos las enseñanzas de Jesús con respecto a los pobres, el Señor Jesucristo vino a cumplir las profecías que decían que había que predicar el evangelio a los pobres. ¿Cierto? Otra cita, hermano Leo, ¿la tiene? No le dio usted, hermano Josué. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Amén. Hermano Luis. Lucas 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de que queden sobre los pobres, y si nadie me ha dado a alguno, se lo devuelvo igual. Amén. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús hacia los pobres es predicarle el evangelio y enseñarnos a nosotros a ayudar a los pobres. Pero no les da ninguna promesa por ser pobres. ¿Me entiende? Cuando uno ve la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Lázaro, hermano, una persona desamparada. El nombre mismo habla de eso, que es una persona desamparada y que es una persona que está, hermano, totalmente abandonada. Y la parábola dice que murió Lázaro y se fue al reino de los cielos. Y que murió el rico y se fue al infierno. Entonces muchos dicen, pero entonces los pobres se van a la gloria y los ricos se van al infierno. No, esa enseñanza no está hablando de eso. No habla de eso el Señor. Ahí la enseñanza está enfocada en otra doctrina, está hablando otro tema, pero lo aclara el Señor con muchos textos, que el pobre por ser pobre no se va a ir a la gloria. ¿Cierto? Si fuera así, todos los pobres estaríamos salvados. ¿O no? ¿Para qué venimos a la iglesia y para qué, hermano, hacer más cosas si nacimos pobres, nacimos salvos? ¿Cierto? Y las familias de por aquí, vamos a Polonia, que nuestros hermanos tienen un grado de pobreza más que nosotros, son más salvos que nosotros, ¿cierto? Vamos a otros lugares donde hay más pobres, somos todos hermanos porque somos todos pobres. No es así. El Señor nunca enseñó que un pobre se salva por ser pobre. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Además que el Señor Jesucristo dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No nos da ningún alivio, nos dice, un día se va a acabar la pobreza en esta tierra. No dice eso. Entonces, para este versículo hay dos líneas de interpretación. La primera línea dice que Dios está hablando a los pobres de este mundo. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, cierto? Y dice,
Bornan Gunther dice: pobreza y sumisión han vuelto a encontrar en la palabra de Jesús su sentido original. Los pobres y los afligidos son aquellos que no tienen nada que esperar del mundo, pero que lo esperan todo de Dios. Los que no tienen más recursos que en Dios, pero también que se abandonan a Él. Los que en su ser y en su conducta son mendigos ante Dios. Por lo tanto, este teólogo alemán dice que el Señor vino a todos los pobres y que los pobres se pueden acoger a Jesús. Y toda su línea de interpretación es que el Señor le está hablando a los pobres de esta tierra. Y la verdad es que no concuerda con el resto de la palabra, por hermano. ¿Cierto? Porque aquí el Señor nos dice bienaventurados los pobres. Porque sería cruel. ¿Entiendes? Sería cruel que el Señor dijera bienaventurados los pobres. Porque, hermanos en el Señor, yo me considero una persona económicamente pobre, pero en mi pasado fui económicamente miserable. ¿Cierto? ¿Concuerdan conmigo, no? Y que venga en la palabra de Dios que es inspirada y que viene del cielo y que me diga después de pasar tanta necesidad, bienaventurado, feliz tú porque eres pobre, y que me lo diga el Señor. No dice así. Habla de otra pobreza el texto. No habla de una pobreza económica. Habla de la pobreza del espíritu. ¿Ya? Pero también aquí hay que hacer una aclaración. Hermanos, en nuestro castellano, pobreza de espíritu habla de una persona pusilánime que no tiene ganas de hacer nada. ¿Ya? En nuestro castellano eso es pobre de espíritu, que está en un trabajo y no tiene iniciativa, no quiere hacer nada, ¿cierto? Entonces se le puede decir que este es pobre de espíritu. No hablamos del flojo, hablamos del que no tiene iniciativa nomás. ¿Cierto? Pero aquí no está hablando de ese pobre, tampoco. Está hablando del pobre de espíritu. Quiero citar otro texto. La segunda línea de interpretación dice: Dios está hablando a los pobres de espíritu. Creo que esta es la línea de interpretación correcta. Dice, comillas, sin embargo, Jesús no declara bienaventurado a estas personas porque sean pobres en bienes materiales, aunque en su mayor parte también lo son. Se les llama bienaventurado por ser pobres en espíritu, no en espiritualidad, sino con respecto a sus espíritus. Estos son los que se han convencido de su pobreza espiritual, han llegado a ser conscientes de su miseria y necesidad. El viejo orgullo ha sido quebrantado, han comenzado a clamar a Dios: oh Señor, sé propicio a mi pecador. Tienen un espíritu contrito y tiemblan ante la palabra de Dios. Comprenden su completa miseria y nada esperan de sí mismo. Entonces, ¿qué es un pobre en espíritu? Es el que sabe, escúchenme bien, es el que sabe que necesita a Dios, que es pecador, que nada puede lograr en esta tierra, que nada puede conseguir en esta tierra. No habla de su economía, habla de su espíritu, porque el hombre ha fallado a Dios y necesita a Dios. Y viene humillado a las plantas del Señor. Y el Señor le dice: bienaventurado tu hombre, tu mujer, que sabes que no hay salida para ti. Tu pobreza espiritual es tan grande que solo yo te puedo dar lo que tú buscas. Estás totalmente desvalido, estás totalmente necesitado, pero de mí. ¿Cierto? ¿Me están poniendo atención? ¿Cuántos de nosotros llegamos totalmente necesitados a las plantas de Cristo? No que nos habíamos necesitado, no que nos sabíamos pobres en espíritu, sino que tocamos fondo y necesitábamos a Dios. El Señor les bendiga. Ahí está la gran diferencia. El pobre en espíritu es aquel que vive en el mundo, pero sabe que necesita a Dios, pero todavía no tiene a Dios y viene al Señor. Acuérdense que Él llegó predicando, ¿cierto? He aquí, ¿cierto? Las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cierto? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. A los que son conscientes de su necesidad.
a los que pueden clamar humillados ante Dios. A los que pueden clamar humillados ante Dios. Entonces, hermano, no es antojadizo el orden que el Espíritu Santo dio aquí a las bienaventuranzas, porque lo primero que está diciendo es que el hombre necesita a Dios. Lo primero que está diciendo, que el hombre necesita a Dios, que el hombre necesita una conversión, un nuevo nacimiento, para poder tener las cosas esenciales del Espíritu. El Señor les bendiga. Hay mucha gente en el mundo que vive en orgullo. Hay mucha gente en el mundo que vive en sus pasiones y no quiere a Dios. Hay otros que dicen, yo sé que necesito a Dios, ya en algún momento voy a ir, no es mi tiempo todavía, pero voy a ir. Ojo, que decía mi hermano Lisandro con su sabiduría popular, que el volantín, usted le da mucho hilo y en una de esas se le puede cortar el hilo. ¿Cierto? ¿Por qué esperar a tener un tiempo cuando es urgente venir a Cristo? Es urgente venir a Cristo. El Señor puede venir mañana. Y usted va a estar preguntándose, ¿será esta la semana que busco al Señor? ¿Será este el día que busco al Señor? No, mejor, ¿sabe? El Señor le dijo a uno, te voy a seguir, pero déjame que primero entierre a mis padres y después te sigo. Y el Señor, ¿qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces alguien dirá, qué cruel el Señor, no lo dejó ir al velorio. ¿Cierto? No es eso lo que dice el texto. El texto dice, Señor, deja que yo esté con mis padres hasta que ellos mueran. ¿Cierto? Le quedan todavía algunos años. Cuando ellos mueran, yo te voy a seguir. Hermanos, ¿y qué sabe usted lo que va a pasar la otra semana? En un mes más. ¿Lo sabe usted? Por lo tanto, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí tengo otra cita, dice, bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. ¿Se acuerdan de la mujer que se arrastró ante el Señor? Esa mujer no tenía ninguna esperanza en esta tierra, ¿cierto? La mujer que sufría de flujo. Había ido a su doctor y había gastado todo y no tenía ninguna esperanza en esta tierra. Nada, hermano, absolutamente nada. Iba pasando el Señor Jesucristo por ahí y ella pensó, lo único que me queda es tocar al Señor. Y ni siquiera voy a hablarle, solo lo voy a tocar. Hermanos, y pasó por un montón de personas, y yo creo que, hermanos, la pisaron, la patearon, y ella pasó toda enferma por un montón de personas, porque la palabra dice que apretaban al Señor, ¿cierto? ¿Y cómo caminó esa mujer? ¿Cómo se arrastró esa mujer? Porque era una pobre en espíritu. Y era consciente de su necesidad de Dios. Y se arrastró hasta el Señor. Y tocó al Señor. Y lo hizo como cometiendo un delito. Como robándole un poco al Señor. ¿Cierto? Y el Señor dice, alguien me ha tocado. Y la mujer, el corazón le hizo así. Y temblando le dice, sí, Señor, yo fui. Porque lo tocó con fe. Porque no tenía ninguna otra salida en esta tierra. Ese es un pobre en espíritu. Aquel que medita y empieza a meditar, yo no necesito al Señor todavía. Yo vivo bien así. Yo tengo que cambiar algunas cosas nomás, pero yo todavía estoy bien. No es un pobre en el espíritu. No ha llegado a ese punto de darse cuenta que en esta tierra no hay más puertas. Que en esta tierra no hay más salida. No ha llegado a ese punto para darse cuenta. ¿Cierto? Entonces cuando el Señor comienza su predicación, la comienza de una forma hermosa. Bienaventurados los que voy a salvar. Porque los que voy a salvar son los más miserables de esta tierra. El Señor les bendiga. Eso es lo que dice su palabra.
Por lo tanto, el pobre en espíritu es el que reconoce todas sus limitaciones espirituales y es consciente de que su pecado lo aparta de Dios, pero anhela tener una relación con Dios. Entonces quisiera, hermana Sandra, busque Isaías 66:2. Hermano Carlos, ¿te puede leer? ¿Tiene Biblia? Busque Romanos 7:24, hermano Carlos. Hermana Cristina, perdón. Lucas 5:8. Leamos esos textos. Isaías 66:2. ¿Lo tiene? Sí. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. ¿A quién mira? Al que es pobre y humilde de espíritu. El otro texto, Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Miserable de mí. Esta expresión es la que más me gusta del apóstol Pablo, porque yo siempre he pensado, esta es una idea mía, pero yo siempre he pensado que cuando Pablo está inspirado por Dios, golpea la mesa y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Porque el pecado nos hace miserables y el Pablo está hablando del pecado. Es decir, que aún siendo salvos podemos caer en pecado y recurrir al Señor y recurrir a Él. Vamos a ver la otra cita, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Amén. ¿Cómo le dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro era especial para todo, aún para reconocer a Cristo. ¿Cierto? Los demás venían así, Señor, ayúdame. Pedro, apártate, Señor, yo soy hombre pecador. ¿Cierto? Y el Señor tomó su vida. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie que tenga un corazón altivo, un corazón orgulloso, será visto por el Señor. Porque la Escritura dice que Dios resiste al altivo. No lo quiere. Si usted quiere tener una relación con Dios, es necesario que su espíritu sea pobre. Es decir, que haya humildad en usted, que haya quebrantamiento de espíritu en usted, que usted reconozca en verdad que necesita a Dios. Porque las personas confunden, hermano, la iglesia con Dios. Y dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia. Es que cuando predicamos no lo invitamos a la iglesia. Lo invitamos a que venga Cristo. Y venir a la iglesia es un acto, hermano, de agradecimiento que tenemos, de vivir en comunión con Cristo. Pero lo primero es tener a Cristo en el corazón. Lo primero es tener a Cristo en el corazón. Si no tenemos a Cristo en el corazón, ¿de qué nos sirve estar en la iglesia? Que el Señor los bendiga. Es necesario que Cristo habite en ustedes. Pastor, pero yo tengo este problema y este otro. Escucho a la hermana Cristina que dijo que el Señor la llamó y que tuvo problemas con algunos vicios, así dijo, ¿cierto? Que tuvo problemas con algunos vicios y costó. La Escritura dice esto, ven tal como estás, ¿cierto? Pero la enseñanza que sigue es, no te quedes tal como estás. Hay que tener un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo para el Señor, ¿cierto? Y yo me pregunto, hermano, de todos los cientos y miles de hermanos que hay en nuestras iglesias, ¿cuántos han nacido de nuevo? El Señor les bendiga. Porque es necesario que el que viene a Dios crea que le hay. ¿Escuchó esa frase? Es necesario
Que el que viene a Dios crea que le hay. Pero pastor, yo creo que todos los que están adentro de la iglesia son hijos del Señor. No. Estos días atrás escuchaba la Radio Armonía y escuchaba el testimonio de una hermana de Estados Unidos. Ella era una cantante cristiana, ella fue criada en el Evangelio de pequeña, pero llegó un momento en que se le dijo en la iglesia que tenía que ser instruida en la palabra porque ella no había sido instruida en la palabra. Así que llegó al curso de un pastor de la iglesia donde ella estaba, y el pastor de la iglesia cierra puertas y ventanas el primer día y les dice, esto lo contaron de la Radio Armonía, le dice, lo que les voy a decir ahora no se lo tienen que decir a nadie, es solo para ustedes. Yo soy agnóstico y les voy a enseñar un evangelio que es nuevo. Vamos a deconstruir el evangelio que aprendieron y vamos a construir uno nuevo. Era el pastor de la iglesia. Agnóstico. Agnóstico no significa ateo. Agnóstico significa que niega la fe, que no quiere esa fe. ¿Me entienden? Que no tiene ese conocimiento de esa fe. ¿Y cómo alguien puede ser pastor con estas características? Y estaba enseñando a un grupo de personas a deconstruir la fe y a hacerla de nuevo. Ojo, hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los efesios que de entre ustedes mismos van a salir lobos rapaces. De entre ustedes mismos van a salir lobos rapaces. Que nos libre el Señor. Pero el que es hijo de Dios va a temer siempre a Dios. Esta hermana que contaba el testimonio, algo le hizo una alarma en el corazón y empezó a buscar a Dios y lo comentó y se dio cuenta que este hombre no era un hijo de Dios. El Señor los bendiga. Hay muchos que están enseñando hoy día con mucha preparación teológica un evangelio distinto. Y la palabra del Señor dice, si un ángel del cielo viene con un evangelio distinto, un evangelio nuevo, el tal sea maldito. Porque no se puede predicar un evangelio nuevo. Se debe predicar el evangelio de Cristo. Y Cristo vino primero a los pobres en espíritu. Ahora, vamos a leer la última cita que tienen que ver con esto. Le voy a pedir... por acá, hermana mía, ¿usted puede leer? Lea Lucas 15, 17 al 24. Y por allá, hermana Catalina, ¿usted puede? Es Hechos 8, 34 adelante. Amén. Entonces, pobre en espíritu puede ser una persona adinerada de esta tierra, como puede ser un pobre de esta tierra económicamente. Amén. No tiene que ver con la economía, de nuevo. Tiene que ver con el espíritu. ¿Tiene la cita, hermana Miriam? La hermana Catalina, léala. Me dijo Hechos 8, 34 al 38, lea. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunciaron al Señor Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si quieres de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Este era un hombre, hermano, era un servidor directo de una reina. ¿Ya? Era un hombre adinerado. Iba leyendo el libro de Isaías y el Espíritu Santo tocó su vida. Y se convirtió. La Biblia también en Hechos 10 habla de Cornelio, que era un hombre también adinerado y que ayunaba y buscaba a Dios, y Dios fue a la vida de Cornelio. Pero también habla de este ejemplo, hermana Miriam. Lucas 15, 17 al 24. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
Lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su padre y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Aquí ustedes ven esta parábola y el hijo pródigo de pronto dice, y vuelto en sí. Vuelto en sí, una expresión que quiere decir como que reaccionó. En la casa de mi padre, hasta los jornaleros más chicos tienen que comer, y yo aquí perezco de hambre. No tengo nada, absolutamente nada. Lo único que me queda es volver a mi padre. Y tiene que haberle costado, hermano, empezar a caminar, pasado a chancho, como diríamos nosotros, porque literalmente estaba comiendo la comida con los cerdos allí. Y tiene que haberle costado dar ese paso, esa decisión. Volveré a mi padre. Y pensó, ¿qué le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo. Y la Biblia dice que el padre no le dijo nada, solo lo abrazó. Y dijo, tráiganle ropa nueva y sandalias nuevas. Tráiganle un anillo para su dedo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Cierto? Perdido era y es hallado. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Espero que me estén entendiendo esta palabra, hermanos. Porque lo primero que Cristo hace en su discurso, en su sermón, es llamar al arrepentimiento. Es llamar a las personas a la conversión. ¿Cierto? Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu. El siguiente versículo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, usted va pasando por el camino y ve a una mujer llorando y va y se acerca y le dice, dichosa mujer porque estás llorando. No daría, ¿cierto? Pero de nuevo aquí el mensaje empieza como con algo negativo. Bienaventurados, dichosos los que lloran. Y usted dice, ¿cómo van a ser dichosos los que lloran? ¿Qué dicha va a tener el que llora? Son muy pocos los que lloran por gozo, por hermano, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver otros textos. Carlitos, busca Lucas 6:25, por favor. Y hermano David, ¿tiene Biblia ya? Mateo 22:13, rapidito. Estas bienaventuranzas no son para todos, ¿ya? Porque muchos lloran por distintas causas. No todos los llantos son bienaventurados. Y aquí vamos a empezar a ver cuáles son los llantos que son bienaventurados. Lea, hermano Carlos. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Amén. ¿Se da cuenta aquí? ¿Habla todo lo contrario? Entonces alguien dirá, no ves que el Señor es un amargado, mire, a los que lo están pasando bien, le dice que van a estar llorando al final. Y a los que están llorando, le dice que van a estar bien al final. ¿Está diciendo eso el Señor? Lo que el Señor está diciendo es que no todos los que lloran son bienaventurados. A ver, lea su texto. Sí. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, llevadle y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén.
Queda claro, ¿cierto? No todos los que lloran son bienaventurados. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Esta bienaventuranza es más bien para aquel que ha venido al Señor y es consciente de todas las aflicciones de este mundo a causa del pecado. ¿Ya? ¿Me escucharon? Esta bienaventuranza sigue la línea. Es de aquellos que han venido al Señor y sufren injusticia y sufren problemas y sufren pruebas. Estando en el Señor. ¿Ya? Estando en el Señor. Hay gente en el mundo que llora, ¿cierto? Y se venga y hace cosas horribles. Ellos no tienen la bienaventuranza. Esta bienaventuranza es bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán en el futuro consolación. Y vamos a ir rápido porque tenemos que ir viendo los textos bíblicos. Panchita, Job 16, 20. Hermano Leo, Zacarías 12, 10. Por allá. Hermano Carlos. Lucas 7, 44, hermano Carlos. Y hermana Luz, ¿puede leer? 1 Corintios 7, 10. Rapidito, por favor. Ya. ¿Quién tiene Job 16, 20? Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Amén. ¿Ante quién iba a derramar sus lágrimas, Job? Ante Dios. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. El otro texto, Zacarías 12, 10, adelante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Al 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún... Entonces, gracias hermano. ¿Escucharon esto? ¿Qué dice ahí? Que cuando el Señor venga era una profecía para el pueblo de Israel. Que esto todavía no se cumple, todavía está pendiente, ¿ya? Y mirarán al que traspasaron, ¿cierto? El pueblo de Israel, todas las tribus de Israel, todo, hombre y mujer va a llorar porque reconocerán al que traspasaron. Pero muchos de ellos se van a convertir a Cristo, porque hay perdón, y el Señor los va a traer. Entonces, esto va enlazado con el versículo anterior. Mucho del llanto del que el Señor se está refiriendo es el llanto de arrepentimiento por el pecado. ¿Me entiende? Bienaventurados, ¿cierto?, los que lloran, porque serán saciados, que son los mismos pobres en espíritu, que ahora vienen llorando a la presencia del Señor y van a ser saciados, van a ser consolados, perdón. Lucas 7, 44 al 48. ¿Quién tiene ese texto? Bueno, Carlos. Sí. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negado todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado,
porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa le había tocado y como al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Qué texto estaba leyendo, hermano Carlos? Lucas 7, 44, 48. De 44. Al 48. No, está leyendo el 12, me parece. Sí, está leyendo el 8:44, hermano. Mire, ¿lo tiene? Sí. Ya. Igual ese texto está enlazado, el que leyó, con lo que estamos hablando. Lea. Está Lucas 44. Sí. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste el beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No uniste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho más a quien que se le perdona, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Esta mujer llega llorando a las plantas de Cristo y con sus lágrimas lava sus pies. Hermanos, siempre he pensado esto y ¿sabe por qué? Yo no sé ustedes, pero ¿ustedes han llegado llorando alguna vez a las plantas de Cristo? Y es un llanto, hermano, pero desconsolado. Yo he llegado llorando a las plantas de Cristo. A veces he estado horas llorando a las plantas de Cristo. Y parece que nada me va a poder consolar. Y cuando lloré por primera vez al Señor y caí de rodillas en su presencia y lloré mucho, pidiendo perdón, hermanos, por todo lo que había hecho mal, por todos mis pecados. Están en el bolso, atrás, allá detrás está el bolso. Entonces, lloré por todo lo que había hecho mal, por los pecados, y mucho, hermano, mucho. En una ocasión lloré por horas en la presencia del Señor. Y lloraba. Y alguien me quiso ir a consolar y un hermano le dijo: no, déjelo nomás que llore. ¿Cierto? Y sabe, bienaventurados los que lloran, porque ¿sabe por qué lloran? Por el pecado, por el daño que le ha hecho el pecado. Pero una persona que no tiene la luz de Cristo no es capaz de ver el daño que le ha hecho el pecado. ¿Me están siguiendo, cierto? Una persona que no tiene la luz de Cristo no es capaz de ver el daño que le ha hecho el pecado. Solo ve en parte. Pero cuando Cristo llena ese corazón, usted se da cuenta todo el daño que le ha hecho el pecado. Todo el mal que le ha hecho este mundo. Perdón. Y cómo Satanás quiere destruirlo. Satanás quiere destruirlo. ¿Cierto? Satanás quiere, hermano, que vaya usted a la muerte, que no conozca a Cristo. Pero Cristo quiere levantarlo, Cristo quiere darle una nueva vida. Y cuando venga Cristo va a llorar por todas esas experiencias que tuvo en el mundo. Una vez que esté en Cristo y caiga en pecado, va a volver a llorar como lloró David en la presencia del Señor cuando se dio cuenta de su pecado. Va a volver a llorar, va a volver a sentirse miserable como se sentía Pablo cuando el pecado, hermano, lo hacía perder la batalla.
¿No se ha sentido así usted miserable? A veces estamos caminando tan bien y viene una recaída, viene un problema y nos sentimos miserables en la presencia del Señor y lloramos. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero también son bienaventurados aquellos que son hijos del Señor, que están siendo perseguidos, que fueron y están siendo perseguidos. Hermano Luis Ávila, Isaías 41 al 2. Isaías 41 al 2. Hermano Eleazar, Apocalipsis 7, 14 al 17. Perdón, hermana, por favor, léalo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quiere decir casar, o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone su 2 Corintios 7. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Se dieron cuenta de ese texto? No sé si se dieron cuenta de lo que leyó la hermana. Hermanos, están aquí, ¿cierto? Ya. La tristeza en Cristo, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ya? Pero la tristeza que del mundo produce muerte. Por lo tanto, eso reafirma que no todos los que lloran son bienaventurados. Solo son bienaventurados los que lloran en Cristo. Amén. Los que lloran por las injusticias, los que lloran por las persecuciones. Vamos a leer ese texto, Isaías 41 al 2. Dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado perdonado. El doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Dios está diciéndole a su pueblo, consolado, pueblo mío, que bastante has recibido, ¿cierto? Y tu Dios te consoló. Al pueblo, al que teme a Dios. Pero en Apocalipsis 7, 14 al 17, ¿cómo dice? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo, y el que está sentado sobre el trono tira su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los perdonará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Gracias, hermano Eleazar. ¿A quién está hablando este texto? Un texto, el que leyó el hermano Luis, está hablando sobre los que aman a Dios y son pueblo de Dios en Israel. Y este texto que leyó el hermano Eleazar está hablando de los que van a ser perseguidos en la gran tribulación. Amén. Ahora, la última idea sobre esto. Usted cuando prende el televisor y ve todo lo que está pasando, ¿le duele?
Entonces le da una ira santa y quiere matar y ametrallar a todos los delincuentes. ¿Cierto? Y de todos estos jueces, hermanos, que hay, garantistas y todo lo que pasa, usted tiene un sentimiento de justicia en su vida, ¿cierto? Ya, el mundo también tiene ese sentimiento de justicia. Pero los hijos del Señor debemos dejarle a Dios esto. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cierto? El otro día estaba despoticando, como suelo hacerlo, por nuestros gobernantes, y mejor tomé la Biblia y abrí y decía: oren por vuestros gobernantes que se conviertan al Señor. Amén, Señor, dije. Porque, hermanos, aclaración para todos: cuando la Biblia dice que oremos por los gobernantes, no es para que a los gobernantes les vaya bien. Ojo, lo que dice Timoteo allí, la carta a Timoteo, es para que ellos conozcan a Cristo. Para eso debemos orar, para que nuestros gobernantes conozcan a Cristo. Y el Señor puede tocarlos, ¿cierto? Para que vivamos quieta y reposadamente y vivamos en paz, dice Pablo. Entonces, ore por el gobernante que tenemos, por los que están, que conozcan a Cristo. Pero si a usted, como a mí, le causa, hermano, en el Señor, tristeza e indignación lo que pasa, como a Habacuc, que le decía: Señor, ¿hasta cuándo el violento y el malo va a ganarle al humilde y al pobre? ¿Hasta cuándo, Señor, el violento y el malo va a pagar la justicia en esta tierra y no va a recibir lo que merece? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Habacuc? Habacuc, lee la visión en tabla, para que corra todo aquel que leyere en ella. Y la palabra es: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, mira la injusticia que hay, y esto me produce un sufrimiento. Pero yo sé que tú eres Dios justo, y que darás el pago. El Señor les bendiga. Hoy día veía la noticia de unos trabajadores que vinieron a La Vega a comprar, a vender sus cosas, y de vuelta los mataron para quitarle la platita que habían obtenido en su venta. Y da indignación. Pero sabe, el Señor va a dar la paz. El Señor nos bendiga. Pero pastor, ¿por qué tenemos que esperar tanto? Lo que voy a decir ahora, a lo mejor no lo va a entender. Pero órele al Señor. Supóngase que aquí no hay ningún hermano que se llame Alberto. ¿Hay alguno? No. Vamos a inventar ese nombre, Alberto. Supóngase que Alberto era un hombre tan malo. ¿Me está escuchando? Alberto era un hombre tan malo que asesinó, que robó, que hizo de todo en el mundo. Y usted le ora al Señor y le dice: Señor, que este hombre tan malo reciba su merecido. Pero usted se está imaginando una guillotina, usted se está imaginando lo peor para Alberto. Resulta que en 2 años más, Alberto es encontrado por Cristo y se convierte a Cristo. ¿Y dónde quedaron mis intenciones de que Alberto la pague? ¿Ha pensado esas cosas usted? Cristo pagó por Alberto. Qué increíble, hermano. Cristo pagó por Alberto. Por todo lo malo que yo encuentro tan malo, vino a Cristo y Cristo ya pagó. Por eso que el Señor me dice: no lo juzgues, no hagas nada, porque mía es la venganza. Y cuando veo la noticia de todo eso, digo: Señor, y si tú te encuentras con este en una semana, en un mes más, y se convierte, ese pecado tan grave tú lo pagaste en la cruz, como pagaste en los míos. Por eso que debemos esperar en Dios. Por eso que son bienaventurados los que lloran, porque recibirán real consolación. Porque la consolación no la vamos a encontrar jamás en esta tierra. La vamos a encontrar en Cristo y la vamos a recibir al final. El Señor les bendiga. Por último, bienaventurados. ¿Tienen el texto ahí que yo me...
Léalo, por favor. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. ¿Alguien tiene una idea de qué es ser manso? No. ¿Ah? El autocontrol, corre. Hermanos, nosotros tenemos una idea de la mansedumbre de ser tontos. ¿Me entiende? De ser manso. Y por eso algunos predicadores dicen, no confunda manso con menso. ¿Cierto? Que son dos cosas distintas. ¿Sabe que ser manso en la Biblia es algo tan maravilloso? Solo 2 personas fueron mansas en la Biblia. Moisés y Jesús. Dice en el libro de Números 12:13 que no hubo varón más manso que el varón Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. ¿Cierto? Y Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre mí porque yo soy manso y humilde de corazón, dice Cristo. ¿Cierto? Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué es ser manso? Yo quiero leer una definición que encontré de Francisco La Cueva y dice, los mansos, estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira. ¿Cuánto hay aquí? ¿Escucharon? ¿Escucharon o no? Varones, ¿cuántos pueden recibir una provocación sin encenderse en ira? ¿Cierto? Que no se transforman cuando suben al auto, que siguen siendo cristianos. ¿No le pasa a usted que se transforma cuando Yo lucho contra eso, si igual me pasa y de Señor, ayúdame. Porque hay personas que lo provocan, ¿cierto? A veces, hermanos, se ponen delante de usted, se cruzan y más encima le tiran groserías. ¿Y usted cómo está ahí? Amén, Señor, ayúdame. O tiene un palo listo en el auto para bajarse, ¿cierto? A mostrar su mansedumbre. Hermanos, esta es una cualidad que escasea en el pueblo de Dios, pero debiera ser de todo. Hermanas también. Después dice, ¿me están siguiendo, hermanos? Escuchen con atención. Los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave. Los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos. Cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos al tiempo que son desposeídos de todos los demás. Los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes de vengarse de una. Francisco La Cueva. Podemos nosotros decir, tenemos esta virtud, somos mansos. ¿Por qué? Porque tenemos dominio propio. ¿Cierto? Somos templados. Puedo aguantar que alguien venga y se pare al lado mío y me ofenda y yo me voy a quedar callado. Y no me voy a ofender porque en ese momento voy a estar clamando en mi corazón, Señor, ayúdame a responder bien. ¿Tiene usted esa mansedumbre? Sí, pastor, pero para algunas cosas, entonces no. ¿Cierto? Porque yo soy manso, pastor, pero cuando me buscan, no, entonces no es manso. ¿Cierto? No es que si le hacen algo a mis hijos, yo reacciono y viene usted. No es manso. No es mansa. La mujer dice, yo soy como leona para defender a mi hijo. ¿Cierto? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Cierto? ¿Actuó Jesús así? Actuó Jesús así y lo ofendieron, le dijeron hijo del diablo. Le dijeron, tú por el diablo haces los milagros que hace. Siendo Dios mismo, lo ofendieron y le dijeron diablo. Y si usted está predicando en la calle y viene uno y le dijera, cállate diablo, tú eres del diablo. Saltamos todos a arrepentirnos y a hablar, hermano, ahí contra él, ¿o no? Y el Señor Jesucristo se quedó callado. Y se dice de él que enmudeció y no abrió su boca en los momentos en que más lo humillaba, en los momentos que podía hacer bajar una legión de ángeles. No lo hizo, fue manso.
El Señor les bendiga. Fue manso, hermano, en todas las situaciones de su vida. Hermano querido, ¿es usted manso? ¿Es usted humilde? ¿Es usted aquel que recibe humillación y es capaz de quedarse callado? Sí, pastor, que yo deseo ser así. Buen deseo tiene. Pero tiene que luchar por ser así. Yo tuve una clienta, una jefa más que clienta, hace muchos años atrás. Ella era paisajista. Una mujer alemana, una dama. Ella hablaba, hermano, pero con una educación tan grande que yo la admiraba cuando ella hablaba y daba charlas sobre paisajismo. Y, hermano, genial. Se subía al auto y era, hermano, una población. Con grosería y con todo. Se bajaba del auto, una dama. Entonces, ojo con esto. ¿Cuándo es usted manso? ¿Cuándo es usted mansa? ¿Cierto? Cuando está discutiendo con su esposo, se ve toda la mansedumbre del Señor en los dos años. ¿Cierto? Entonces, ¿sabe, hermano? Aquí hay una correlación. Bienaventurados, ¿cierto? Los pobres, porque recibirán a Cristo. Los pobres en espíritu. Bienaventurados, ¿cierto? Los que lloraron por su pecado, porque Cristo los recibió. Pero ahora, bienaventurados los que recibieron a Cristo y como fruto tienen la mansedumbre. El Señor les bendiga. Pero este versículo esconde algo más. Hay una enseñanza más en este versículo que a mí me impactó y es lo siguiente. Los mansos heredarán la tierra porque ante Dios es justo, puesto que los impíos se han adueñado de la tierra de ellos, despojándolos, ¿cierto?, en sus legítimos derechos. Dios aplicará su justicia. Por lo tanto, el Señor reitera su decisión en las bienaventuranzas. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de cuando Acab, si no me equivoco, quería la viña de Nabot? Y le ofreció dinero por la viña. Y Nabot le dijo que no. ¿Cierto? Y se la robaron. Le robaron la viña y lo asesinaron. A ese tipo de personas se refiere aquí cuando dice que son despojadas. Mire, leamos Salmo 37, 10 al 13, rapidito. Salmo 37, 10 al 13. Isaías 11, 4. Por allá. ¿Usted puede leer, mi hermana Delia? La Anita le ayuda a buscar el texto. Isaías 11, 4. Salmo 37, 10. ¿Lo tiene? Leamos. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará. Pero los mansos heredarán la tierra y se recreará con abundancia de paz. Máquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Amén. ¿Qué dice? Que el impío maquina contra el justo, ¿cierto? Mas los mansos heredarán la tierra. Es decir, el Señor Jesucristo está citando los salmos. En este caso, el Salmo 37, porque el Salmo decía que los impíos le quitan la tierra al justo, ¿cierto? Y lo tratan mal, más ellos heredarán no solo lo que le quitaron aquí, sino todo lo que les quiera dar el Señor. Heredarán la tierra. ¿Cuántas personas, hermanos, cuántas personas no son despojadas de sus bienes? Sobre todo hoy día mismo, en países musulmanes, en países africanos, en países, hermanos, asiáticos, se está persiguiendo a nuestros hermanos. Se les quita sus casas, se les quita todo, hermano. Y se les deja totalmente indefensos. Hoy día está pasando eso. En distintos lugares. Y se les deja botados en la calle.
Y nosotros nos quejamos porque nos falta una Coca-Cola, hermano, en el Señor. Y hay personas que lo están pasando muy mal. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Pedro le dijo, Señor, ¿y qué recibiremos nosotros que abandonamos nuestros bienes, abandonamos todo por ti? Y el Señor les dijo, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Qué grande el Señor. Es justo el Señor. ¿Cierto? Entonces, todas las injusticias que cometen contra usted, todas las injusticias, el Señor se encargará de, hermano, pagarle a usted, devolverle a usted. No lo que merece, sino mucho, mucho, mucho más de lo que usted merece. El Señor les bendiga. Entonces, bienaventurados los mansos. Y la última cita que di, me parece que es 11:4. Sino que juzgará con justicia al pobre, hará equidad por los mansos de la tierra, y herida la tierra con vara de su boca, por el espíritu de sus labios matará a Dios. Amén. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Sabe qué me suena eso? A un abogado. ¿Cierto? Me suena a un abogado que va a estar allí defendiendo a los mansos. Mira, tú le quitaste todo esto a mi siervo. Sí, Señor. Le quitaste todo. Yo se lo devuelvo. Y tú eres castigado. El Señor les bendiga. Hermanos, oía la noticia. Usted, no sé si sabe, en Noruega no se puede ser cristiano hoy día. En un país muy moderno, muy avanzado, si usted es cristiano y está con sus hijos y cría a sus hijos en las leyes cristianas y le enseña a sus hijos que la ideología de género es pecado, que todo esto es pecado, le van a quitar sus hijos. Hoy día mismo hay padres que están litigando para que le devuelvan sus hijos en Noruega por el Evangelio. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en un tiempo más, no tenemos idea de lo que va a pasar en un tiempo más, pero nos arrebaten lo que nos arrebate, el Señor nos va a dar 100 veces más. Y es una promesa de Él, ¿cierto? Y lloremos lo que lloremos por estas injusticias, Él nos va a consolar, ¿cierto? Por lo tanto, esta palabra tiene una riqueza tan profunda, y al que le toquen las otras bienaventuranzas, tiene una riqueza profunda que, hermano, que sondear y ver. Yo he estado estudiando este mensaje varios días y hoy día estuve todo el día y sabe que me emocionaba pensando qué grande es el Señor. Qué bueno es el Señor, qué justo es el Señor. El Señor les bendiga. Entonces, el próximo domingo seguiremos con las bienaventuranzas que faltan. El Señor les bendiga. Esta es la predicación de hoy.